No pierdas detalle de lo que Dios está haciendo en nuestra casa Presencia Manifiesta. Bienvenido a nuestra transmisión, Reunión General. Bueno, pues estamos en este tiempo, ¿verdad? Celebrando, cuando menos es una suposición, ¿no? Que celebramos la muerte y la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Se supone que para eso estos días, ¿verdad? Estos días que vienen, se nos dan o se nos permiten, ¿verdad? Del trabajo y de nuestras actividades. Pero la verdad es que ocupamos todos esos días para muchas otras cosas, menos para recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿ok? ¿Verdad que sí? A veces no nos acordamos, ¿verdad? Festejamos, nos vamos de vacaciones, vamos a comer y tenemos libre, etcétera, etcétera. Y pocas veces recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabías que ese sacrificio te dio vida? ¿Sabías que la sangre derramada en la cruz del Calvario nos permite tener la oportunidad de una vida nueva, de una vida gloriosa? ¿Sí? Y yo quiero hablarte del poder de la resurrección en esta noche. Se supone que el día de mañana, ¿verdad? Empezamos a recordar lo que es el sacrificio de Jesús, el camino hacia la cruz y todo lo que sucede con ello. Pero yo quiero enfocarme en este tiempo, como iglesia queremos enfocarnos en la resurrección, en el poder de la resurrección, ¿sí? Y quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 17 al 19. Y esta plática la vamos a ver en dos partes, este miércoles la primera parte y el próximo la segunda parte. Y dice la Biblia en el verso 17 al 19, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, ¿sí? Esta es una parte que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios, hablando acerca de la resurrección de Jesús. Es todo un capítulo, el capítulo 15 habla del inicio desde el verso 1 hasta el final acerca de ello. Pero yo quiero que enfoquemos algo bien importante, porque la vida que ahora nosotros podemos tener, la vida nueva que nosotros podemos disfrutar, está basada en la resurrección de Jesús. La muerte de Cristo, ¿verdad?, declara el fin de una época de maldad y la restauración de todas aquellas cosas perdidas por el hombre, por Adán, en el jardín del Edén. Ahí hay un parteaguas, ¿sí? Y todo esto sucede a través de la resurrección de Jesús, no solo de la muerte. La muerte, ¿verdad?, es el inicio de algo que Dios ha empezado a través de Jesús, pero la culminación de esa obra se lleva a cabo en la resurrección. Y dice en la Biblia, aquí Pablo está hablando y dice que si Cristo no hubiese resucitado, fíjate que no dice si Él no hubiese muerto, dice que si Él no hubiese resucitado, nuestra fe sería inútil, sería sin fruto, sería sin resultados. Y qué tremendo es esta parte para nosotros como cristianos, ¿verdad?, como hijos de Dios, que pudiésemos poner atención solo en la muerte de Jesús, pudiésemos poner atención en el libro de Isaías, donde habla acerca de que por su sangre, por sus llagas, nosotros hemos sido curados, y que Él llevó el castigo de nuestra paz en esa cruz, ¿verdad? Y ahí pudiésemos quedarnos. Pero Pablo está hablando y va más allá y habla acerca de la resurrección de Jesús.
Es un hecho real, es un hecho verdadero, es algo que ocurrió, es algo que sucedió, ¿verdad? Verdaderamente, y que a través de eso nosotros podemos tener el beneficio de toda la obra redentora de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Pablo habla que si él no hubiese vencido a la muerte, no sería digno de seguir a Jesús. Si él no se hubiese levantado de entre los muertos, nunca hubiésemos realmente reconocido a Jesús como Señor, como Rey, como Dios verdadero. Si fíjate que en el mundo todas las tumbas de los fundadores de las diversas religiones están llenos de sus restos. O sea, tú vas a visitar esas tumbas y ahí vas a encontrar, ¿verdad?, los huesos, los restos, el polvo de algunos, porque ahí se quedaron. Pero esto no sucedió con Jesús. Cuando tú vas ahí a la tumba de Jesús, ¿sí? Lo primero que verás, o lo primero que te dirán, es que es una tumba vacía. Y esa tumba es vacía porque el que la ocupó, ¿verdad?, resucitó de entre los muertos, venció a la muerte y ascendió al Padre, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Jesús, ¿verdad?, poderoso, que es Dios, que está vivo y que reina en medio de nosotros. Esa es una verdad. Ok, quiero llevarte a algo más. Si Jesús no hubiese muerto, dice la Escritura que todavía estuviésemos detenidos, retenidos en nuestros pecados. Nuestros pecados estarían sobre nosotros, seríamos culpables, la condenación sería sobre nuestras cabezas y estaríamos bajo el yugo, ¿verdad?, del pecado, esclavos al pecado todavía. Quiero que ponga atención en esto, porque hay muchos cristianos que caminan sin esta verdad en sus vidas. Y es por eso que Pablo está hablando que si nosotros no miramos a Jesús resucitado, si nosotros no estamos conscientes de esta verdad en nuestras vidas, nuestra fe es vana, es inútil, no tiene fruto, no puede lograr nada, no se puede conectar con Dios, no puede traer algo de vida, ¿verdad?, de bendición a nuestras vidas. Y más allá, si no tenemos esta verdad bien asentada en nuestras mentes, en nuestras cabezas, en nuestros espíritus, nosotros vamos a permanecer esclavos del pecado. Es decir, que el pecado vendrá sobre nosotros de diversas formas, de diversas maneras, y nosotros siempre cederemos ante él, siempre caeremos ante él, siempre seremos arrastrados por él. Y cuando eso sucede, ¿verdad?, la culpa, la condenación estará sobre nuestra cabeza, sobre nuestros espíritus. No viviremos en plena libertad, no disfrutaremos la libertad que Jesús, ¿verdad?, ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Esas serían las consecuencias de no tener bien conscientemente en nuestro corazón, en nuestra alma, la resurrección de Jesús. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí, verdad, saben que Cristo resucitó? ¿Cuántos están conscientes de ello? ¿Sí? ¿Cuántos están bien claros de esta verdad, de este hecho real que sucedió, verdad? Que no es una fábula, que no es un cuento, sino que es algo que realmente sucedió. ¿Cuántos tienen esa convicción? ¿Sí? Es por eso que nosotros debemos siempre, en todo momento, celebrar esta verdad. No solamente podemos dejarla para estos tiempos, no solamente podemos dejarla para tiempos en que el mundo trata, ¿verdad?, de recordar esta obra, sino que constantemente nosotros tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras vidas, esta revelación de esta verdad. Yo tengo un Cristo que está vivo, un Jesús que ascendió al cielo, que resucitó, que es poderoso, que puede cambiar el destino de mi vida, que puede transformar todos los asuntos en los cuales yo estoy viviendo. Yo no sé tú, pero ese es mi Jesús, ese es mi Cristo, ¿sí?
¿Cuántos dicen amén en esta noche? Entonces hay algo bien poderoso en la resurrección, que muchas veces nos estamos perdiendo, que estamos dejando solamente como algo que podemos recordar de tiempo una vez al año, ¿sí? Pero que de ahí depende que nosotros podamos disfrutar la vida abundante de Dios. Y quiero llevarte a otro pasaje, porque la resurrección de Jesús, hay dos cosas que están bien relacionadas, son muy importantes y que están relacionadas con la resurrección. Y quiero que vayas conmigo al libro de Filipenses capítulo 3, versos 7 al 11. Está hablando también el apóstol Pablo y ahora está dirigiendo sus palabras a los filipenses, a esta iglesia en Filipo, una iglesia amorosa, una iglesia que ama al Señor, una iglesia que ama al prójimo, ¿sí? Y Pablo está dirigiéndole esta verdad. Esto que vamos a ver hoy en esta noche, dos cosas. Tal vez veamos solamente la primera esta noche y dejemos la segunda para el otro miércoles, ¿sí? Porque la primera tiene que ver con el conocer al Señor. Di conmigo, conocer al Señor. Dilo fuerte, conocer al Señor. Y la segunda que veremos la semana que viene será el poder que recibimos, ¿sí?, de la resurrección efectuada en Cristo Jesús. Por eso muchas veces nosotros cantamos: y el mismo poder, ¿verdad?, que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que debe actuar en nosotros. ¿Sí está aquí conmigo? Muy bien, entonces vamos a entrar a la primera parte. Dice la Biblia en el verso 7, dice: en esa época, está hablando Pablo, pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. Verso 10. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos y también quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Pablo empieza hablando en esta parte, unos versículos atrás del verso 7, lo puedes leer después en casa. Y él empieza a hacer una gran diferencia entre las cosas que podemos alcanzar en esta vida, los logros académicos, la fama, la posición social que podamos, en la cual podamos acomodarnos, ¿verdad? El éxito, así entre comillas, que podamos tener, el éxito financiero, el éxito laboral, o qué sé yo, ¿verdad? Familiar. O aún también los bienes que nosotros podemos acumular en esta tierra, de los cuales Pablo presumía, ¿verdad?, tener antes de tener un encuentro con el Señor. Si tú lees unos versos antes, te darás cuenta que Pablo es un judío orgulloso, es un israelita, ¿verdad?, un hebreo puro, ¿sí? No tiene mezcla en lo que son sus antepasados. Él desciende de la tribu de Benjamín, una tribu reconocida en la nación de Israel, y él presume de todas estas cosas. Estas cosas le dan una reputación delante de la gente, delante del pueblo, delante de los que lo ven caminar en la calle, ¿verdad? Lo reconocen inmediatamente porque es un fariseo reconocido. Y si recuerdan, los fariseos se vestían de una forma, de una manera, presumían, ¿verdad?,
con mucho orgullo su religión, su doctrina, la pasión que tenían referente a ella. Entonces, Pablo habla de estas cosas, pero él habla y empieza a reconocer que todo esto que él ha vivido, que él ha experimentado en su vida, no tiene ninguna comparación con el hecho de conocer a Jesús. Yo no sé si logres tomar esta verdad para ti, pero Pablo está diciendo, imagínate, ¿verdad? Todo lo que tú has logrado, todo lo que has podido obtener, todo lo que tú por esfuerzo propio, ¿verdad? Has caminado en la vida, si es poco, medio, mucho, qué sé yo. Te has esforzado en tener bienes, en adquirirlos, ¿verdad? Te has esforzado en tus estudios y has alcanzado un nivel máximo, tienes una maestría, tienes una licenciatura, has estudiado más y te preparas, ¿verdad? Y todo eso, dice Pablo, todo eso yo lo tengo por basura, dice. Comparado con Jesús, comparado con Cristo, es nada. Comparado con Jesús, no tiene, ¿verdad? Ni siquiera pues la idea él de decir, bueno, pues estas cosas son, se resaltan, estas cosas pueden salvarse, estas cosas pueden rescatarse, ¿verdad? De mi vida, sino simplemente él dice, todo eso que yo he logrado no tiene ningún punto de comparación con el hecho de conocer a Cristo. Pablo conoció a Jesús una vez que él resucitó. Pablo no conoció a Jesús, ¿verdad? Como lo hicieron los discípulos. Nunca tuvo un encuentro con Jesús. Cuando él era hombre, cuando él estaba en la carne. Seguramente había escuchado de él porque podían haber llegado noticias a su mente, ¿verdad? En el lugar donde estaba. Pero nunca pudo tener un encuentro con él. Sino que el encuentro que Pablo logra tener, o Jesús tiene un encuentro con Pablo, ¿sí? Es cuando Jesús ya ha resucitado de entre los muertos, ha ascendido al cielo, ¿sí? Se ha sentado a la diestra del Padre, y él decide revelarse a la vida de Pablo. Y cuando él tiene esta revelación de Jesús, recuerdan, él está caminando rumbo hacia algunos lugares para aprender a los cristianos, a los que confiesan a Jesús, a los que están siguiendo a Jesús. Él no puede entender cómo es posible que mucha gente esté dejando la religión judía y esté siguiendo a este hombre, un carpintero, un hombre que no proviene o parece que no tiene, no proviene de algo importante, ¿sí? Naturalmente, humanamente, ¿verdad? Y él no puede entender esto. Pero cuando Cristo se le revela en el camino de lo que él va a hacer, ¿sí? Dice la Biblia que él ve una luz tan brillante que es tumbado del caballo donde va y escucha una voz, escucha la voz de Jesús. Y eso es suficiente para tener un encuentro. Eso es suficiente para enamorarse de Jesús. Eso es suficiente para querer, desear, conocerle, ¿verdad? Más y más. Y eso es suficiente para abandonar todas las demás cosas que le han traído fama, que le han traído reconocimiento, que le han traído señalamientos, ¿verdad? Sobre su vida. Y es suficiente tener este pequeño encuentro, pero poderoso, con Jesús y quedar enamorado de él. Porque cuando Jesús resucita, lo hace en el poder del Espíritu de Dios. Es por eso que todos los hombres que se encontraron con él, los discípulos que se encontraron con Jesús después de la resurrección, usted conoce, ¿verdad? Sabe, se aparece ahí a los 12, luego aparece a los discípulos de Emaús, camina con ellos, los discípulos que están en la barca pescando y tienen un encuentro con él. Todos estos hombres no serán los mismos.
Y dice Pablo en esta carta, todo, ¿verdad? Yo lo dejo, yo lo abandono, todo no tiene ya valor para mí. Lo único que deseo, lo único que quiero es conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Pablo conoció a Jesucristo de una manera tan profunda, pero tan poderosa, que no le costó abandonar todo lo demás por seguirle a Él. Sabes, hay muchos cristianos que no han conocido al Señor de esta forma, de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque no, sus mentes y sus corazones no tienen claridad y revelación acerca de la resurrección de Jesús, del poder que emana de esa resurrección. Cuando Jesús resucita, uno de los propósitos de ello es que a través de esta experiencia nosotros pudiésemos disfrutar de una comunión extraordinaria, de un conocimiento profundo con el Señor, el autor de la vida, y que a través de ello, ¿verdad?, nosotros pudiésemos experimentar la vida abundante de Jesús, conociendo al Señor. Por eso Pablo hablaba y decía que si Jesús no hubiese resucitado, ¿sí?, Él no tendría ningún poder. No podríamos nosotros tener sanidad en su nombre. No podríamos nosotros caminar en una vida nueva. Quizá pudiésemos tener cierta influencia a través de las palabras y sus enseñanzas que Él dio, que fueron reconocidas por muchos hombres, y todavía hasta el día de hoy, ¿verdad?, se citan. Hay gente que sin conocer al Señor cita partes de la Biblia, partes de lo que Jesús habló, dijo, etc. Y sería un filósofo más, y sería una persona, ¿verdad?, con un buen mensaje, pero sin un poder. Y para nosotros como cristianos es tan importante la resurrección, porque la resurrección nos declara, ¿verdad?, nos revela que el cristianismo no es una religión basada en principios abstractos, no es una religión basada en supuestos, sino que el cristianismo tiene que ver con una relación, con un Dios vivo, con un Salvador vivo, al cual nosotros podemos conocer profundamente, y ese Salvador infundirá su vida en nosotros para darnos a través del poder que emana de Él, una transformación. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios, de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nueva criatura es. No, quiero hacerte una pregunta. Solamente es para ti, no tienes que contestarla. Pero desde que tú entregaste tu vida al Señor, ¿qué tan nuevo o qué tan nueva, sí, eres? ¿Sí? Piensa en eso. Porque el poder de la resurrección, ¿sí?, sobre nosotros hace que experimentemos una transformación. No podemos ser los mismos. No podemos hablar las mismas palabras. No podemos caminar con los mismos temores. No podemos relacionarnos con las personas de la misma forma. No podemos, ¿verdad?, tener los mismos pensamientos que la gente que no conoce a Dios tiene.
Porque los que han sido tocados y conocen al Señor, ¿verdad? Y han entregado su vida a Él, porque tienen como base la resurrección de Jesús, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que se relaciona conmigo, un Dios que habla conmigo cada día, que quiere tener una comunión profunda cada mañana, cada día conmigo, que puedo hablar con Él, ¿verdad? Que puedo dirigirme a Él, que puedo oír su voz. Forzosamente eso tiene que cambiar mi vida. ¿Sí está aquí? Porque cuando teníamos una religión, eso es lo precisamente que era, estaba sustentada en muerte. Y entonces tú tenías que ir, ¿verdad?, hasta ese lugar y tenías que dirigirte y tratar de buscar algo, tratar de oír algo, tratar de llevarte algo en tu corazón. Pero igual que habías venido a ese lugar o habías llegado a ese lugar, igual abandonabas ese lugar. Eras la misma persona, tenías las mismas palabras, te comportabas de la misma manera, te relacionabas como matrimonio de la misma forma, ¿verdad? Actuabas con tus hijos de la misma manera. ¿Alguien está aquí en esta noche? Por eso Pablo dice: yo quiero abandonar todo lo que he ganado con el propósito de conocer a Jesús, de tener una comunión con Él, una profundidad, ¿verdad? Porque entre más le conozco, más soy transformado. Entre más conozco de Él, más soy cambiado. Mi vida cambia, mis pensamientos cambian, mis conductas cambian, mis formas cambian, por conocer a Jesús. Tú sabes perfectamente bien, ¿verdad?, cuando hablamos con cristianos, ¿quién ha estado en la presencia del Señor? ¿Sí o no? Conocer a Cristo, dice la Biblia, mira lo que dice Jeremías 9, 23 y 24, dice: esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. En este mundo la gente, ¿verdad?, son admiradas por estas tres características: por su sabiduría, por su fortaleza o por su riqueza. Tendemos a admirar a las personas que son brillantes, inteligentes, bien informadas, o aquellas, ¿verdad?, que están dotadas físicamente de fuerza, de talento o de belleza. O también aquellas personas, logramos tener una admiración, un reconocimiento a aquellas que han podido amasar grandes riquezas, grandes fortunas. Ese es el reconocimiento del mundo hacia estas personas. Y esas personas, dice la Escritura, ¿verdad?, se jactan de ello. Pero Jeremías, Dios le está hablando a Jeremías y les dice: ninguno de ellos, ¿verdad?, a pesar de lograr estas cosas es de gran importancia, sino que lo que es muy importante, ¿verdad?, o lo más importante es entender y conocer al Señor. Eso es lo más importante para nosotros como hijos de Dios. Conocer a Jesús, entender a Jesús. Y dice la Biblia que Él es un Dios de pacto, que es un Dios que se deleita en la justicia, que se deleita en la bondad, en la rectitud, ¿sí? Conocer a Jesús. Eso es lo mismo que todos los evangelios hablan acerca de ello, ¿sí? Por eso Jesús, cuando están la noche anterior a su muerte, Él ora por sus discípulos, por sus seguidores, hablando, diciendo en Juan 17:3, dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Cuántos quieren tener vida eterna?
¿sí? Pero fíjate que la vida eterna está ligada, es directamente proporcional al conocimiento que nosotros podemos tener de Dios. ¿Sí está aquí? Por eso que muchos cristianos no logran disfrutar la vida eterna desde este tiempo. Tienen una esperanza para ir al cielo, ¿sí? Pero no tienen una esperanza de disfrutar la vida eterna estando en la tierra. Porque la vida eterna está en relación con el conocimiento de Jesús. Sin conocerlo a Él, no tenemos vida eterna. Pedro, en una de sus cartas, en 2 de Pedro 1:3, también habla de esto y dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Pedro está hablando en estos términos y dice: mediante el divino poder. ¿Cuál es ese divino poder? El que le levantó de los muertos, el poder de la resurrección. Y dice: a través de esto, de ese divino poder, Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos tienen necesidades en esta noche? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Sí? Y dice Pedro: Dios nos da lo que nosotros necesitamos para llevar una vida recta, una vida justa, una vida adecuada, una vida abundante. Él nos lo da por medio del poder que hay en la resurrección de Él. Y luego dice al final: todo esto, ¿verdad? Esas cosas que necesitamos las vamos a recibir cuando llegamos a conocer a aquel que nos llamó, aquel que nos extendió la mano, aquel que nos redimió, ¿sí? Nuestro conocimiento de Él, ¿verdad?, nos lleva a a capacitarnos para todo lo que necesitamos. Y en primera de Juan, también el apóstol Juan habla en 5:20 y 21, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Qué tremendo, ¿no? Conocer a Jesús. Ahora, esta fue la experiencia de los discípulos. ¿Cuánto más debe ser la misma experiencia que nosotros podamos tener con aquel que ha resucitado entre los muertos? Es la misma, ¿verdad?, deseo, es el mismo anhelo que debemos tener en nuestras vidas. Conocer a Jesús, ¿sí? Esto es fundamental para nuestra vida cristiana, conocer a Jesús, ¿sí? En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en todas las cartas de Pedro, de Pablo, de Juan, ¿verdad? Todos llegan a este punto: conocer a Dios, conocer a Jesús, ¿verdad? De una manera tan clara, ¿sí? Tan oportuna para nuestras vidas, para que nosotros tengamos un fundamento correcto en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos conocer a Jesús? Muchas veces nosotros solamente conocemos a Jesús o conocemos a Dios o solamente sabemos los hechos acerca de Dios. Pero la idea de conocer a Jesús es de entrar en una relación profunda, en una relación personal con Él. Claro, desde luego que lo primero que necesitamos hacer es conocer o aprender algo acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Muy bien, para eso tenemos estudios, para eso tenemos cursos en la iglesia, ¿sí? Para eso, porque queremos proveerte de que tú aprendas acerca de Jesús, acerca de Él. Pero hay algo más importante. En conocer a Jesús debemos cultivar una relación profunda, una relación de comunión con Él que nos lleve a experimentar, ¿sí?,
no solamente a saber de Jesús, sino a experimentarlo a Él en nuestras vidas. Saben, Pablo dijo en una de sus cartas, dijo, el avanzado en su conocimiento del Señor, y él llega a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo, ¿qué? ¿Sí? ¿Vive qué? En mí. ¿Sí? O sea, él sufrió una transformación de un hombre con enojo, con ira, con una pasión desbordada, ¿sí? Mal enfocada, creyendo que estaba haciendo el bien. Tomaba a los cristianos, los sacaba de casa, los llevaba hacia la muerte, los golpeaba, ¿verdad? Y llevaba una vida de esta naturaleza. Pero empieza a sufrir una transformación al conocer al Señor, ¿sí? Y a través de los años, a través de los días, a través de los meses y de los tiempos, él llega, ¿verdad?, a un punto para declarar, ahora ya no vivo yo, ya no soy yo Pablo. Ya no es mi carne, ya no es mi voluntad, ya no es lo que pienso, ya no son mis deseos, ya no es lo que anhelo, ya no son mis planes, ya no soy yo, sino que ahora dice que Cristo que vive en mí. Esa es la gloriosa transformación a través del conocimiento en Jesús. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos crecer y llegar cada día a ser cambiados y transformados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Tiene que haber un cambio. Di conmigo, un cambio. ¿Sí está aquí conmigo? Un cambio tiene que ocurrir en nosotros. Ese carácter, ¿verdad?, indomable, esa forma, ¿verdad?, en que fuimos educados, ese enojo que traemos en nuestro corazón hacia el pasado, con lo que nos hicieron, con lo que vivimos, con lo que experimentamos, esa vergüenza que sufrimos, esa traición que pasamos, esa pérdida quizá, ¿verdad?, de personas, de cosas que pudimos sufrir y que marcó nuestro corazón y que marcó nuestra vidas y que nos hizo tener un carácter no firme, sino más allá, ¿verdad? Un carácter que siempre está a la defensiva, que siempre está tratando de ver el mal en los demás, y por consecuencia, ¿verdad?, vivimos toda esta época de violencia, esta época de cosas que suceden a nuestro alrededor, que nos roban la paz, que nos quitan el gozo, que nos hacen vivir de una manera miserable. Pero dice la Biblia, conocer a Jesús, ¿sí?, me lleva a tener una transformación. ¿Sí está aquí? No sé si le estoy hablando en esta noche a las personas correctas, ¿sí? Porque es la única manera en que nosotros podemos cumplir los mandamientos que Jesús nos dejó. Cuando Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte, Él dijo, cuando alguien te dé en una mejilla, ¿sí?, dice, ¿qué dice? Pon la otra. Si alguien te pide que camines una milla con él, cargando ciertas cosas, ve con él 2. Cuando alguien te pide tu abrigo, ¿verdad?, o te pide algo, dale lo demás. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? No levante la mano. Por eso Jesús le dijo a sus mismos discípulos, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Sabe que si esas verdades que Jesús estaba revelando a sus discípulos pudiésemos experimentarlas y vivirlas en este tiempo, todo lo que suceda a nuestro alrededor sería de diferente manera? Hey, no vaya muy lejos, en su casa, en su familia, como matrimonio, como hermanos, como hijos. Pero no podemos experimentarlo si nosotros no tenemos un fundamento.
El fundamento de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es la resurrección de Jesús. Y de ahí nosotros podemos tener una comunión, una relación con Cristo de una manera sin igual, de una manera profunda, de una manera que va más allá, que nos lleva cada día a decir: no me importa ya en estas cosas, ya no tienen relevancia para mí estas otras, estos logros que puedo tener, estas cosas que pueden suceder en mi vida. No estoy diciendo que está mal, ¿sí está aquí conmigo? Pero ya no tienen, ya no me afanan, ya no producen una gran preocupación por tener o por no tener, sino que todo eso, dice Pablo, yo lo puedo cambiar, lo cambio completamente, lo entrego completamente por el único hecho de conocer profundamente a Jesús. ¿Sí? Y por eso Pablo escribe ahí mismo en el libro de Filipenses: sé vivir con poco y sé vivir con mucho. Para todo estoy preparado, no tengo ningún afán. ¿Sí? Me puedo comer unos tacos de frijoles, ¿verdad? Cuando no hay escasez, con toda alegría de mi corazón, y compartirlo con mis hijos y mi familia alrededor, con un gozo y una alegría. Y desde luego puedo ir del otro lado al otro extremo y disfrutar de la abundancia cuando viene de la mano del Señor, y tener abundante, ¿verdad? Y tener una mesa llena de cosas y de manjares. Pero de la misma manera que puedo disfrutarla cuando no tengo, lo puedo disfrutar cuando sí lo tengo. Amados, yo he oído y visto muchos cristianos que empiezan a escasear algunas cosas y ya no saben dónde buscar, ya no saben dónde meterse. Corren aquí, corren allá, corren hacia todos lados con una gran carga, peso, con un hasta una culpa, ¿verdad? Por no poder suplirle a los hijos, ¿verdad? Por no tener lo necesario, y se angustia. Y Pablo dice: por el hecho de conocer a Jesús, yo puedo tener poco y disfrutarlo, y tener mucho y también hacerlo. Para todo estoy preparado, así como para no tener, como para tener. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado esto en sus vidas? ¿Sí? Levante su mano, ¿sí? Porque de eso se trata el evangelio. Descansar en Jesús, descansar en Él. Pero si tú no tienes esto en la mente, del poder de la resurrección, porque ese mismo poder, dice la Biblia, que resucitó de los muertos, es el mismo poder que actúa en nosotros. ¿Sí está aquí? Hace un año atrás se me presentó una enfermedad, o más bien había padecido algunas cosas, y eso repercutió en mi ser, físicamente. Perdí casi 10 kilos, ¿sí? Así de un tiempo para otro. Algo estaba allí, algo, no sé si era espiritual, físico, qué sé yo. Claro que era evidente, mucha gente, ¿verdad?, que se acercaba con las buenas intenciones, ¿verdad? Venía y me decía: oye, qué mal te ves, ¿no? Gracias por tus oraciones, ¿no? Por tus buenos deseos, ¿no? Pero si yo no hubiese estado en Jesús, si no hubiese estado en Cristo, ¿sí? Esa misma situación que estaba pasando, que estaba viviendo, que vino para tratar de arrancar, de quitar mi fe, ¿sí? De robar mi fe con angustia, hubiera desbaratado mi vida, ¿sí? Entonces yo lo que hice, porque hablábamos con mi esposa, me decía: pues quédate, descansa y todo lo demás. ¿Por qué? Yo tengo cosas que hacer,
soy el pastor de la iglesia y tengo que levantarme creyendo en en el poder de la resurrección de Jesús. ¿Sí está aquí? ¿Cómo podemos cultivar una relación con Jesús? Quiero darte 3 cosas importantes que te pueden ayudar. ¿Cómo puedes conocer al Señor de una manera profunda? Estoy seguro que muchos de los que están aquí han escuchado esto, pero aún así yo quiero mencionártelo, decírtelo, para que tengas bien presente esto en tu corazón y en tu vida. Para que tengas una decisión en tu corazón. Señor, si tú me pides esto, yo lo puedo abandonar por el puro hecho de conocerte a ti, Señor. De conocerte profundamente, quién eres, lo maravilloso que eres, lo hermoso que eres, Señor. La gloria que hay en ti, en el hecho de tener una comunión contigo. Tres cosas. Número 1, si tú quieres cultivar una relación, desarrollar una relación profunda para conocerle a Él, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Jesús. Di conmigo, poner mi confianza en Jesús. Tienes que creer en Él. Tienes que depositar tu fe. Tienes que desarrollar una confianza profunda, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, en aquel que te puede convertir en una nueva creación, en aquel que ha llevado tus cargas, que te sostiene cuando más lo necesitas. Jesús le dijo a un hombre en Juan capítulo 4 verso 48, era el hijo de una persona reconocida, y este hombre vino para pedirle que fuera hasta su casa y orara por su hijo que estaba gravemente enfermo. Y Jesús le habla a en el verso 48, le responde, le dice, le hace una pregunta, le dice: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas? Y eso fue algo, algo que impactó mi corazón, mi vida, porque muchas veces nosotros necesitamos de estas cosas para creer, ¿sí? Y es algo natural que aunque no se refiriera a Jesús, ¿verdad? Si a ti te dijeran, ¿sí? Oye, mira, ves a tal lugar y allí hay tal persona, ¿verdad? Lee las cartas, sabe el futuro, ¿sí? Y ve con él, porque te va a decir lo que tú necesitas. Si tú no conocieras a Jesús y estuvieras tan urgido de una respuesta, dejarías todo, ¿sí? No importaría cuánto tendrías que pagar por la consulta, por lo que sea, ¿verdad? Por lo que te digan, ¿sí? Y las cosas que te atreverían a hacer o te harían, ¿verdad? Te pasarían un huevo, te pasarían una rama, ¿no? Te pasarían, ¿sí? Porque tú has depositado ¿qué? ¿Qué depositaste? Tu confianza. Depositaste tu confianza en ello. Si así fuéramos como cristianos, que en lugar de estar esperando la señal y el milagro para creer en Jesús, y creyésemos porque Él es el Hijo de Dios, porque Él ha resucitado de entre los muertos, porque Él es el poderoso, el único que puede salvar, el único que puede darnos vida, las cosas serían bien diferentes hacia nosotros en cuestión de la fe.
Yo creo que en esta noche alguien puede haber venido porque necesita algo de Dios. Es glorioso y es bienvenido. Pero hay mucha más gente que solamente: Señor, yo quiero conocerte a ti. Tengo muchas necesidades, tengo muchas cosas que estoy atravesando en mi familia. Quisiera muchas más cosas. Quisiera tener resuelta la vida y resuelto, ¿verdad? Todas las cosas. Y la verdad lo único que tengo resuelto es el estómago, ¿no? Pero sí, y quisiera, sí. Pero Señor, ninguna de esas cosas es más importante que tú, Señor. Y aunque tú no me dieras nada, y aunque tú no hicieras ese milagro de sanidad que tanto necesito, y aunque no me dieras esa respuesta de la cual estoy urgente sobre mi vida, tú seguirías siendo mi Dios, a quien yo amaría con todo mi corazón. Lo primero que se necesita para una relación es confianza, es fe. Eso es lo mismo para una relación de matrimonio. Tú necesitas una confianza para que esa relación matrimonial se profundice, realmente sea algo irrompible, ¿verdad? Se necesita depositar la confianza en la otra persona. ¿Está aquí? O yo no sé usted, ¿verdad? Porque dicen: no, es que yo me casé para que me lavaran y me plancharan y me hicieran esto y me hicieran el otro, ¿sí? Y sabe que como no me han planchado y no me han cocinado y no me han, ya es que mejor allí está, ¿sí? O yo me casé para que me proveyeran, para que yo no hiciera nada, estuviera en casa. Y sí, eso no es una relación, eso es una conveniencia. Lo mismo es con Jesús. Si tú quieres tener una relación profunda con Jesús, tienes que aprender a confiar en Él. Señor, aquí está mi corazón y aquí está mi vida. Yo solamente quiero conocerte. Si me das, de ganancia. Pero si por tu voluntad, ¿verdad? O el plan que tú tienes para mi vida no está dentro de ello, Señor, te seguiría amando con todo mi corazón. Esos son los amigos de Daniel que dijeron: mi Dios puede salvarme de tu mano, pero si no lo hiciera, yo no me voy a rendir delante de lo que tú has creado. Conocerle a Él. Di conmigo: conocerle a Él. Conocer a Jesús. Eso es lo más maravilloso que te puede suceder, que te puede pasar. Hay gente que dice: pues yo prefiero conocer a fulanito de tal, ¿verdad? Porque es un gran deportista, a menganito de tal porque es el cantante de moda, ¿no? O menganita de tal porque vaya, sí. Lo mejor que te puede pasar en la vida y a cualquier persona de este mundo es conocer a Jesús, conocerle a Él. Número 2, si tú quieres desarrollar una comunión profunda con Él, una relación profunda con Él, tienes que pasar tiempo en oración. Di conmigo: tiempo en oración. Estaba hablando con mi esposa el otro día, así en tono de queja, ¿no? Lo decía yo, ¿no? Porque cuando yo hablo y predico, sí, a veces estamos platicando ella y yo estoy bien emocionado, y cuando menos me doy cuenta ya se pasaron 1 hora, 2 horas. Y yo digo: ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí? Y cuando yo oro, cuando me pongo a orar, ¿sí? Llevamos una reunión de oración y empiezo a orar, se me acaban las palabras y ya no sé qué más orar, qué más decir, qué más pedir, ¿verdad? Y cuando veo el reloj, apenas han pasado 5 minutos.
¿Sí les ha pasado eso? ¿A alguien le ha pasado eso? Dice, no puede ser. Y ella me estaba compartiendo algo, porque me dice, a mí me sucede al revés. Yo me paro a orar en la mañana y se me va el tiempo, ¿sí? Y cuando menos cuenta me doy, ya se fue una hora, hora y media, hora y 20 minutos, ¿verdad? En la mañana, ¿sí? Y ya se fue el tiempo. ¿Sabes? Yo me di cuenta de algo que Dios estaba hablando a mi corazón. Muchas veces la oración que pasamos con Él solamente tiene que ver con las peticiones que nosotros tenemos para Él. Y por eso se nos acaba el repertorio bien rápido. Pero no es una oración para conocerle a Él. Porque cuando tú oras al Señor, cuando tú oras a Él, tú revelas lo que hay en tu corazón, revelas tus cargas, tus luchas, las cosas que estás atravesando, las cosas que estás pasando. Es como hablar, ¿verdad? Con tu mejor amigo, y estás ahí tratando de decirle, esto me sucede, esto me pasa, no sé cómo arreglar esto, no sé cómo solucionar esto, me metí en este problema, me metí en esta situación. Oh, si tú tuvieras un consejo para mí, ayúdame, ¿sí? Y empiezas a hablar de tal forma que empiezas a conocer, a profundizar, ¿sí? ¿Qué sería si nuestros hijos, verdad, solamente llegaran delante de nosotros y nos pidieran cosas? ¿Qué tipo de comunión tendríamos con ellos? ¿Sí? Oye, papá, cómprame ese juguete. Oye, llévame a tal, cómprame ese balcón, ¿sí? Y muchas veces nosotros somos así con Jesús, con Dios. Pero si nosotros queremos tener una relación con Él profunda, nosotros tenemos que tener tiempos de oración con Él. Tiempos de profundidad en la oración con Él. Dice la Biblia en Marcos 1:35, a la mañana siguiente antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Jesús en la carne era un hombre, mientras estuvo en carne, era un hombre que todos los días se levantaba temprano para ir a orar con el Padre. Y Jesús no iba delante del Padre para decirle lo que necesitaba, sino para tener comunión profunda con Él. ¿Sí? Diga conmigo, orar. Número 3, el tercer paso que nosotros debemos tomar si queremos tener una comunión con Jesús profunda es tratar de poner atención, ¿sí? Mientras oramos y leemos la Biblia, a lo que Él nos diga, a lo que Él nos revele, nos hable. Aunque muchas veces las órdenes o las instrucciones que Dios nos da o Jesús nos da no puedan tener un sentido para nosotros de manera inmediata. ¿Se acuerdan cuando Pedro está allí y le dice Jesús, Pedro, otra vez ve al río, ¿verdad? O ve ahí al mar, echa tu anzuelo y vas a sacar esto. Y Pedro, yo creo que se rascó la cabeza y dice, ¿cómo? Nos están pidiendo que paguemos el impuesto. ¿Cómo es que me mandas? ¿Sí? En otra ocasión están todos los discípulos después de la resurrección y Jesús está en la playa y les dice, ¡hey! Echen su red del lado derecho. Porque estaban pescando nuevamente y no podían pescar nada. Y echan la red del lado derecho y dice que la red se llenó de 153 peces. Gran. ¿Sabes? Cuando nosotros oramos al Señor o leemos la Biblia, Él siempre nos va a responder. Pero el problema de tener una comunión profunda con Él es que no, ¿verdad? Estamos conscientes de lo que Dios nos quiere hablar, de lo que Dios nos quiere decir, y no tenemos la disposición de una obediencia a lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos de los que están aquí, solamente para confirmar esto, Dios les ha dicho una y otra vez que tienen que perdonar a aquel que los ha ofendido?
¿Se los han dicho a través de la oración cuando están orando como una convicción en su corazón? ¿Sí? Lo han oído de parte de Dios cuando leen la Biblia o cuando alguien les está enseñando o predicando. Tienes que perdonar. ¿Y qué hacemos? Por favor, sea sincero en esta noche, ¿sí? ¿Qué hacemos? No, hombre, puro santo en esta noche, en este lugar. Si usted es como yo, ¿sí? ¿Verdad? Le diría al Señor: Señor, no quiero, no lo voy a hacer, no estoy dispuesto todavía, me siento traicionado, me siento adolorido, me siento ofendido, ¿sí? Cuando se me pase, Señor, entonces lo voy a, ¿sí? Pero si usted es como usted, ¿verdad? Rápidamente obedecerá al Señor y dirá: sí, Señor, hasta mi suegra la perdono, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Y a este y al otro y a aquello, ¿sí? ¿Sí o no? Para tener una comunión profunda con el Señor, necesitamos ejercitar la obediencia. Di conmigo: obediencia. ¿Sí? Entonces son 3 cosas. Y solamente estamos viendo el primer punto: conocer a Jesús. ¿Sí? Conocer a Jesús. Así que en esta noche yo quiero dejarte estas 3 cosas en tu vida. Es muy importante en este tiempo que nosotros podamos dar un paso más en nuestra vida cristiana y no solamente tener una relación de hechos con el Señor, ¿sí? Sí, Dios abrió el mar rojo, sí, Dios hizo llover maná, Dios, sí, sino que des un paso para tener una relación profunda con el Señor, que va a empezar a cambiar tu vida, que va a empezar a transformar tu vida, de alguien que fuiste, ¿verdad?, con las características que tuviste, pero que a medida que has conocido al Señor, tu vida ha cambiado de tal manera, de tal forma, que tu esposa, tus hijos, tus amigos, la gente de tu trabajo puede dar testimonio, puede decirte, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Oye, no sé, ya no hablas igual, ya no te comportas de la misma manera, ya tienes gozo en tus ojos, ¿qué te sucedió? ¿Sí? El poder de la resurrección, el conocer a Jesús, me ha transformado, me ha cambiado. ¿Sí? Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque quizá en esta noche es lo que necesitamos tomar como una decisión en nuestras vidas. Pablo dijo con mucha claridad, con una decisión profunda en su corazón: Señor, todas las cosas que he logrado, todas las cosas que tengo, no se comparan en nada con el asunto de conocerte a ti, Señor. Si tú me las pidieras de manera inmediata, yo las dejaría, Señor. Yo dejaría todo, Señor. Yo renunciaría a todo, Señor, porque con el hecho de conocerte a ti, eso llenará mi vida, llenará mi corazón, llenará mi ser completo, Señor. Y como es una decisión, Señor, tal vez haya en esta noche personas que tengan que decidir en esta noche, que tengan que tomar una decisión. Tal vez el temor de tu corazón y de tu vida digas: ay, si Dios realmente me está pidiendo esto, yo no sé. Dios le pidió a Abraham su único hijo, que Dios mismo le dio, porque era una prueba para demostrar cuánta era su confianza en él, en Dios. Iniciar una relación. A partir de ahí, Dios dijo: no puedo esconderle cosas a Abraham. Voy a hacer cosas y no se las puedo esconder. No le diré yo a él que es mi amigo Abraham. Y es la manera en que Abraham fue conocido como un hombre de fe, un amigo de Dios, porque él tomó una decisión. Y si en esta noche hay personas que dicen: Señor, yo quiero aprender a conocerte, yo quiero conocerte profundamente, yo quiero saber más de ti, ¿sí? No importa lo que me cuesta, no importa, Señor, lo que tenga que sacrificar, con el hecho de conocerte a ti, Señor.
Si hay alguien aquí en esta noche que tenga esta decisión, póngase de pie. Yo quiero orar contigo, porque el mismo poder que actuó en Jesús para levantarle de entre los muertos es el mismo poder que en esta noche va a actuar sobre tu vida, que en esta misma noche va a venir y va a tener una acción en tu vida, en tu carácter, en tus palabras, en tu conducta, en todas las cosas que tú estás viviendo. Así que si te has puesto de pie, levanta tus manos y en tus propias palabras tú puedes decirle en esta noche: Señor, con tal de conocerte a ti, Señor, yo entrego todo, Señor. Padre, todo lo entrego, lo que he logrado, lo que tengo, Señor, lo entrego, lo rindo delante de ti, Señor. El único deseo de mi vida es conocerte a ti, conocerte profundamente. Señor Jesús, en esta noche quiero conocerte a ti. Vamos, levanta la voz, y si te pusiste de pie es porque es tu deseo. Así que empieza a declararlo en esta noche, porque estos días que vengan, estos noches que vengan, el Señor se va a revelar a tu vida de una manera diferente, de una manera sobrenatural. Vas a empezar, algunos de los que están aquí van a tener sueños que vienen directamente de Dios, donde van a tener revelación del carácter del Señor, del carácter de Dios en sus vidas como nunca antes. Hay aquí personas que están decidiendo que van a sentir y experimentar el amor de Dios de una manera sobrenatural, de una manera totalmente diferente que en el pasado, que eso te va a afirmar tu fe, eso va a afirmar tu corazón. Porque vas a sentirlo tan cerca, vas a sentir su respiración tan cerca, sus palabras cerca de tus oídos, para que tú puedas caminar en lo que Él te dice. Pero en esta noche dile, levanta tus manos y dile: Señor, te entrego todo con el fin de conocerte. El único deseo, Señor, es conocerte a ti de una manera profunda. No solamente los hechos, sino profundamente, Señor, en esta noche, Señor, con todo el corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por haber seguido nuestra transmisión. Estamos seguros que Dios hará grandes cosas en tu vida. Te esperamos junto con tu familia. Miércoles 7:30 de la noche y domingos 9 de la mañana y 12 del día. Tenemos atención a bebés, niños y adolescentes. Calle Julio Rebolledo, número 2 bis, Colonia Tamborrel, en Jalapa, Veracruz. Contamos con estacionamiento propio. Solicita mayores informes al 2288-165-1233. Bendiciones y hasta la próxima. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Presencia Manifiesta.